contrariamente a lo que la retórica oficial y el discurso predominante en los medios de comunicación sostiene o hace creer al público, al gran público, esta crisis no ha aportado lecciones importantes para los poderes constituidos. Al contrario, hay un interés, hay una agenda muy fuerte que está avanzando con muchísima velocidad en todos los frentes institucionales que controla el poder y que nos está tomando por sorpresa a los distintos sectores populares. Los intereses de esa oligarquía transnacional financiera ligada al proyecto especulativo tienen una milimétrica precisión en la forma como están avanzando en varios terrenos. Uno de ellos es el problema de la regulación financiera. Hace 3 años era consenso entre los dirigentes mundiales que era urgente un proceso de regulación financiera. Casi todas las propuestas, casi todos los proyectos se han ido diluyendo y tal vez el logro más significativo, la ley Dodd-Frank en los Estados Unidos, ha sido básicamente amarrado de pies y manos con una cantidad de excepciones en sus 2.300 páginas que abre unas posibilidades enormes de evasión prudencial. Lo mismo se puede hablar en aquellas ilusiones que uno se puede formar respecto al papel de los acuerdos de Basilea III, porque de poco sirve el que se establezcan mecanismos más estrictos de regulación prudencial, mecanismos más estrictos de control de ciertos indicadores bancarios, si tenemos un puñado de bancos que reciben inyecciones gigantescas de recursos, casi sin límites, algunas explícitas, otras implícitas, y otros bancos, no por casualidad, los más pequeños, los más ligados a la comunidad, los más involucrados en la reproducción del aparato productivo grande, pequeño, en algunos casos capitalista y monopólico, en otros casos no necesariamente, los que no tienen esa fuente segura de recursos. En esas condiciones lo que en realidad se está provocando es un proceso muy agresivo de adquisiciones y fusiones que van a concentrar todavía más el poder en aquellos círculos especulativos que originaron la crisis en primer lugar. Si esto lo llevamos a lo que está pasando en un lugar insospechable, como es la Organización Mundial del Comercio, bueno, nos vamos a espantar, porque una vez que se han bajado en lo esencial las tarifas, los aranceles en casi todo el mundo, el interés ofensivo estratégico esencial dentro de la OMC tiene que ver con lo que se conocen como los temas de Shanghái: inversiones, propiedad intelectual, servicios. Y el tema de los servicios financieros aparece recurrentemente disfrazado bajo otros términos. El punto, paradójicamente, ha llegado ya al extremo del escándalo, precisamente cuando la intención de concluir la ronda de Doha fue derrotada hace un par de meses. En lugar de que esto sea un proceso de reflexión que permita un nuevo momento de coordinación, de discusión, de debate, para ampliar las capacidades locales, las capacidades nacionales del espacio de política para enfrentar la crisis, ha sido un pretexto para arremeter con un programa extremadamente radical de neoliberalización que incluye mecanismos bajo el nombre de cosecha temprana, que permite que aquellos consensos ya logrados en las negociaciones preliminares puedan ser aplicados de manera inmediata sin tener una visión de conjunto y sin que se concluya la totalidad de las negociaciones. Dentro de estas cosechas tempranas hay aspectos tan graves como ciertos impedimentos a los estados nacionales para recuperar su poder de regulación financiera, sobre todo en un ambiente en el que las innovaciones financieras aparecen cada vez con nuevos nombres, con nuevos peligros para la estabilidad macroeconómica y financiera de las economías, pero también se llega al nivel de proponer la total desregulación de las normas contables. En un momento en el que las corporaciones financieras y no financieras son transnacionales, el no poder tener un mecanismo un instrumento de supervisión consolidada que permita comparar los balances en el país de la matriz y en el país donde está la sucursal,
puede dar lugar a situaciones muy peligrosas que generalicen e intensifiquen los incentivos para el fraude contable. Ahorita ya tenemos evidencia abrumadora de fraude contable de los bancos, de las transnacionales, de las agencias de notación de riesgo, de los propios estados. Y sobre eso se quiere plantear ahorita, bajo la bandera de libertad y de desregulación, el total caos en materia de normas contables, en materia de presentación de balances. Bueno, la integridad del balance está siendo rota, el principio mismo de propiedad privada está siendo puesto en peligro por este tipo de excesos. Yo llamo a la sociedad civil aquí en Europa a coordinar esfuerzos con los movimientos sociales de América Latina y con los gobiernos progresistas de América Latina que han lanzado una campaña de denuncia en el seno, por ejemplo, de la OMC. De hecho, hemos presentado ya una audiencia hace un par de meses, estamos convocándonos a una serie de movilizaciones para las reuniones con la sociedad civil en septiembre, de manera de llegar a la cumbre ministerial de diciembre, la máxima autoridad de la Organización Mundial de Comercio, instalando en la agenda la necesidad de mirar con mucho cuidado el efecto de los salvatajes bancarios con las inyecciones gigantescas de liquidez que están creando burbujas financieras, el problema del aumento de la opacidad, producto de esta no resolución en el plano de la regulación, y la audacia con la que se está moviendo esta agenda oligárquica, ganando terreno inclusive en estos sitios insospechados como los de la Organización Mundial del Comercio. Muchas gracias. Mon monde, c'est le monde de mes souvenirs, des histoires. Mon monde, c'est le monde des rêves, les